Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola con todos y todas, yo soy Diego y esto es Diálogos Mundanos, del programa de Mundana, revista de filosofía. Gracias como siempre por acompañarnos en un programa más. Y el día de hoy tenemos la presencia de un amigo entrañable de Mundana, pues David Barzallo, si me permiten a título personal decirlo, uno de los analistas políticos más lúcidos que tiene esta ciudad y con el cual es un gusto tenerlo en este programa. David, hoy día vamos a hablar de la política y la filosofía, así que bueno, a preparar, a calentar motores. Bienvenido, pues por favor cuéntanos un poquito qué es de tu vida, qué nos quieres contar, qué tiene que saber la gente de David Barzallo. Gracias, querido Diego, muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena por el espacio. Tuve chance de escuchar los programas anteriores y saludo la iniciativa y un saludo también a quienes nos escuchen en las diversas plataformas, quienes nos vean también, porque entiendo se graba. Y pues un agradecimiento por la invitación. Yo soy escritor de oficio, aunque me he dedicado a vivir de otras cosas, pero bueno, soy escritor como pulsión vital. Justo estoy promocionando un librito, que es el que se publicó el año pasado, y me he dedicado profesionalmente a la docencia universitaria. Hasta hace poco fui docente aquí en la Facultad de Jurisprudencia. He sido asesor de políticos de diverso cuño en distintas instancias, en asamblea, en la época constituyente, en alcaldes, desde el ámbito de la participación, de los derechos, de la cultura, básicamente. En algún momento también desde la estrategia política, desde la toma de decisiones o desde la lectura del paisaje. Entonces me he ganado la vida también de eso en algún momento y vivo de la consultoría en ese y en otros aspectos. He trabajado con autoridades de alto nivel y con juntas parroquiales, digamos, sin querer hacer ahí un abolengo del asunto, pero más bien como muy abierto a cualquier experiencia interesante de organización social con la que pueda colaborar. Bueno, pues y para entrar en materia, Diálogos Mundanos tiene el segmento que se llama Noticias que ponen en riesgo a la humanidad. Y generalmente es asociar, digamos, ciertas noticias con el tema en particular, pero cuando hablamos de política, pues noticias hay miles. Permanentemente el ser humano está vinculado a la política y tal vez para cambiarle un poquito el formato. ¿Por qué crees vos que este momento la política es asociada como la peor de las malas palabras que tiene la humanidad? Porque hay una crisis general de la política. Empecemos en esto. ¿Podríamos decir la política está en crisis o tenemos una crisis con la política? Habría tal vez que contrarrestar la pregunta con si alguna vez la política no estuvo en crisis o si en algún momento la política pudo haber significado, digamos, lo opuesto, ¿no? Una categoría de virtud. Y probablemente es en los momentos en los que se tensa el acuerdo, en los momentos de pronto más revolucionarios o de cambio, en los que la idea de la política, de la participación, de la ciudadanía, de los derechos, de pronto suele tener mejor prensa incluso y suele generar un sentido más épico, un sentido orientado más hacia los horizontes utópicos. Y bueno, desde la ciencia política se suele hablar también, como en la economía, de ciertos ciclos, ¿no? O sea, hay momentos como de efervescencia, momentos más de acopio de fuerzas, momentos de trinchera, incluso, digamos, en términos de un espectro político saludable o de una democracia saludable. Yo creo que lamentablemente en el caso ecuatoriano, pero probablemente en el caso global, hay estos analistas que suelen hablar de Occidente, de Oriente, pero yo creo que en un mundo donde toda la juventud, la generación Z está pendiente de las diversas manifestaciones de redes sociales, también ya esas fronteras se ponen un poco en discusión. Entonces, a nivel global sí se observa en los tiempos recientes esta proliferación o esta
pendular hacia una interpretación reaccionaria de la política que da cuenta también de un espacio social tenso, reaccionario, propicio a la manipulación emocional, propicio a estas creaciones de narrativas, de relatos que no necesariamente son ciertos, pero que dan una noción de, digamos, de enemigo, que es un poco lo que la gente empieza a procesar, como que la política fuese un juego de tomar bando y de identificar al enemigo, que también es, pero no solo es eso. Y además no es identificar al enemigo en tanto deshumanizarlo, que es un poco también hacia donde se orienta toda esa corriente, ¿no? Yo tomo partido político en la medida en la que odio a este personaje y quienes creen o quienes dicen yo estoy haciendo presencia pública o yo estoy tuiteando todo el tiempo, tú te vas y ves, claro, sus tweets o su presencia mediática suele ser más bien bastante incendiaria, bastante reaccionaria, bastante poco propositiva, toman un enemigo y le dan, aunque ya no sea relevante en términos reales. Claro, eso está ocurriendo lamentablemente, no tiene esas características. Claro, ahora tal vez esto que tú nos mencionas tenga mucho que ver también con la forma en la que el sistema está organizando la propia humanidad. Tú hablaste de humanidad y tal vez uno de los elementos más filosóficos o más conocidos de la filosofía es este famoso aristotélico animal político, el hombre como la humanidad, como este ser que vive y se relaciona. Pero tú lo que mencionabas es el conflicto como parte necesaria de esta humanidad. La política tiene necesariamente que ser conflictiva y en ese punto esto que tú mencionabas, en el conflicto está permitido todo. Siempre se habla, ¿no?, de esa frase de que la política es la extensión de la guerra con otras reglas. La ciencia política mismo se reconoce, digamos, como uno de los grandes logros de la modernidad, incluso, dice, ¿no?, gente como Norberto Elías, es haber precisamente puesto reglas de juego a la violencia, que la política en cierto modo sirve para eso, ¿no? En donde había, digamos, arbitrariedad absoluta de ley del más fuerte, la política junto con la justicia propone ciertas condiciones en donde incluso la violencia no es que se destierra, pero puede ser regulada, puede ser normada. Es interesantísima esa investigación sociológica de cómo los deportes modernos en realidad son variaciones reguladas de juegos altamente violentos, en donde pues la sangre y el puñetazo estaba a la orden del día y la idea no era, digamos, desaparecer esa violencia, sino regularla e incluso canalizar a través de eso pasiones políticas. Y bueno, Elías hace todo un ensayo alrededor de los landlords de Inglaterra medieval y tal. Entonces, claro, el tema del conflicto, incluso el conflicto violento, está presente y está presente en la historia de las configuraciones políticas y culturales de las sociedades modernas. Sin embargo, yo creo que también hay que diferenciar y hacer un repaso de los grandes aprendizajes de los últimos años, de las últimas décadas, incluso de los últimos siglos, ¿no? Es larga esa discusión sobre el impacto de la modernidad, si finalmente la cuenta es positiva, si debemos realmente explorar reformas premodernas de organización social, incluso de organización, digamos, política, de movilización, si la apelación a la política tal y como la conocemos, digamos, la herencia política del siglo XX, de grandes partidos de masas, de actores con una preponderancia heroica, si realmente eso es lo que necesitamos o necesitamos volver a ciertas formas anónimas o que tiendan a cierto anonimato de liderazgo, pero de legitimidad más horizontal, más amplia. A veces esas discusiones un poco se ridiculizan o se infantilizan como si fueran, digamos, demasiado utópicas o si fueran como si no correspondieran a nuestro tiempo, pero de hecho son particularmente actuales, ¿no? Hay este autor que estaba justo leyendo por casualidad, que es el Bruno Latour, que murió hace unos años, este sociólogo, filósofo, que tiene mucho que ver con esta teoría sociológica del actor red,
hacen mucha crítica del tema del objetivo subjetivo, propone una lectura un poco más compleja, más amplia. Y en uno de sus últimos ensayos, que se titula en español ¿Dónde aterrizar?, él hace una lectura pues bastante pesimista de la política global desde su lectura del triunfo de Donald Trump, ¿no? Dice, claro, esto representa algo que se ve con espanto desde la democratización de la mentira y la instrumentalización de la violencia como, digamos, como una forma legítima de interactuar en el espectro político, pero la violencia por la violencia, o sea, el buscar prender fuego donde no hay, y esa forma incendiaria, esa forma amarillista, parece ser muy popular, o sea, eso es lo que más se lamenta, ¿no? Y es como que había pistas para verlo venir. Esto que el ensayo es de hace 10 años, entonces ahora tiene más actualidad. Es como toda esa popularidad de estos líderes, que algunos les llaman iliberales, ¿no? Antidemocráticos, tiene que ver con una descomposición del tejido social y tiene que ver también con una falta, pues, de identidades políticas que puedan aglutinar otros discursos, otros sentidos. Yo veía, por ejemplo, para cerrar esta parte, yo sigo un poco, soy muy afecto de la parte de Sun Tzu y sus escritos en relación a conocerse a uno mismo, pero también conocer al enemigo, ¿no? Y llevo varios años así como siendo un infiltrado en foros, virtualmente, digamos, sobre todo, consumiendo películas, youtubers, documentales, de todo este espectro que se ha dado en llamar la alt-right, la derecha iliberal, la derecha, el incel, también, claro. Y que tiene pues un montón de variaciones, que representa pues Milei tiene que ver con eso, pero no solo, Trump tiene que ver, Orbán tiene que ver. Entonces, cuando te pones a observar un poco la dinámica de estos colectivos políticos, uno de sus ideólogos, por ejemplo, es Dugin, ¿no? Del ruso que Putin tiene una relación medio tensa, pero Trump le ama y sus adláteres le siguen como si fuera Rasputín. Es muy divertido, pero el tipo tiene algunos puntos que, digamos, son interesantes en la medida en que te dan a entender un poco por qué son tan populares esas ideas, ¿no? Entonces, lo que él dice, por ejemplo, en la entrevista que le hace el Carson Tucker, ¿no? El Carlos Vera de la Fox, claro, o el ex de la Fox, ahora al fil de Trump mediático. De este tipo le entrevista y Dugin le dice, claro, lo que estamos viviendo es la consecuencia de esta religión secularizada que es el liberalismo transformado en liberalismo económico y parafernalia del libre mercado, con su consecuente, digamos, agente político-económico, que es el individuo o la persona que cree que el individualismo es el final de la ruta, ¿no? El final de la ruta evolutiva, además, porque ahí se meten en ese barco un montón de estos teóricos de la biología evolutiva, que dicen que sí, que finalmente el más apto, el más macho, el tal. Entonces, claro, Dugin dice, esto tiene que ver con las teorías de género, esto tiene que ver con los trans, lo que viene en el horizonte político de esto es ya el transhumanismo, los cyborg, y por eso nosotros tenemos que defender también como una alternativa política, pues la familia tradicional, la ortodoxia, y claro, encaja, ¿no? con estos modelos de esta gente, pero encaja sobre todo no porque digamos, no porque tenga sentido necesariamente, sino porque hace sentido que falta sentido. Claro, y que la gente se agarre de cualquier cosa que más o menos le remonte a las nociones que, bueno, ya veíamos desde los románticos, desde Saint-Simon, ¿no? O sea, desde Comte incluso, que para nada era un revolucionario, porque decía, pues, orden, progreso, claro, amor. Ahora, pero en ese sentido es importante porque, no sé, el Mark Fisher habla muchísimo de esto, ¿no? Del capitalismo realmente existente y sus estudios, digamos, a partir de la cultura popular y una serie de cosas, sí hablan de que la política de una u otra manera se está despolitizando, porque finalmente, o sea, el escenario de conflicto ya ni siquiera tiene que ver
con una posibilidad de construir una nueva sociedad, sino tal vez de regresar a una idílica sociedad anterior. Ahora, sumando a eso, ponte el Sloterdijk, él dice, la izquierda durante el siglo XX fue un banco de la ira, ¿cierto? Y toda la bronca que tenía se canalizaba a partir de los movimientos obreros que de una u otra manera procuraron el cambio social y transgredir los límites de la democracia burguesa del pacto de la Revolución Francesa. Pero este momento, aunque muchos niegan la lucha de clases, ¿cierto? O sea, permanentemente están diciendo que no hay clases sociales, que no se puede, pues hay... el otro día veía, hay una fundación en España que nombraba a la palabra polarización como la palabra del año. Entonces, ¿cómo puedes vos pensar que hay polarización de sectores políticos si es que no se reconoce la lucha de clases? Y preguntarte, ¿hay alternativa? ¿Para qué hacer política si es que ya parecería que no, que hemos llegado al fin, como sostienen los liberales o libertarios? Yo creo que es súper interesante ese debate y no tendría yo la respuesta. Está como... alguna vez conversábamos, ¿te acuerdas? Me parece, en la bajada del centenario y decíamos algo así como los revolucionarios es revisionista o lo que corresponde, ¿no? Porque ciertamente hay algunas categorías que siguen siendo válidas para explorar el presente a nivel analítico, pero pronto hay otras categorías, sobre todo a nivel práctico, que habría que echarles una revisada, ciertamente, ¿no? Y una revisada crítica, y una revisada crítica profunda, y de pronto tomar lo que sirve y dejarlo en el tacho de la historia también, lo que ha provocado muchísimo dolor, división, caínismo, y también, pues, directamente muerte, hambre, etc. Pero más allá de ese debate, yo creo que también tenemos, y uno de los retos, incluso pienso yo, de espacios como Mundana, es aterrizar todas estas categorías que finalmente operan en dimensiones políticas ajenas a la nuestra y aterrizarlas al caso ecuatoriano, ¿no? Que aquí sí, pues claro, por eso se entiende o por eso leer a Bolívar Echeverría o leer la escuela crítica desde unos ojos decoloniales te da también otras herramientas, porque acá todo pues, se tuerce un poco, ¿no? Es el otro lado del espejo. Porque claro, para que vos tengas un estadio republicano, para que vos puedas tener por lo menos ese clúster de industria que alimenta a su vez un desarrollo material institucional que esté presente y que luego eso permite una ciudadanía orgullosa de la identidad, ¿verdad? Pues necesitas unas élites que en primer lugar hubieran tenido noción de ese pacto republicano y que hubieran querido crear identidad, cosa que ya bueno, parece que no. El mismo Agustín Cueva ya lo señalaba en sus ensayos de 40, 50 años, o sea, nuestras élites en lugar de pagar, cobran. Ni siquiera el pacto más básico van a hacer, ¿no? Y como es además una cuestión que tiene mucho que ver con estas reverberancias cortesanas, ¿no? Con esta idea de ciertamente diferenciarse del pueblo llano. Entonces son muy endogámicos, ¿no? Esta gente termina casándose entre ellos, son como apellidos y grupos incluso pues patrimoniales o testaferros que amplían su dominio a lo largo del tiempo. Pero sus lógicas siguen siendo unas lógicas decimonónicas, ni siquiera de competencia capitalista, ¿no? Claro, con eso las condiciones son muy, muy complicadas porque de pronto el espacio entonces para nuestra democracia es muy limitado. Si tú ves que las cámaras, por ejemplo, poner un ejemplo muy concreto del presente, ¿no? Si tú ves a las cámaras que cuando quieren son un actor independiente, cuando quieren son un actor político muy concreto, pero las cámaras al día siguiente de una protesta ciudadana legítima, de una protesta organizada, de una protesta probablemente además reprimida, las cámaras en conjunto, sus representantes dirán, bueno, las pérdidas han sido estas, las pérdidas han sido tales, no podemos permitirnos este desorden. Y cuando tienes descanso obligatorio, racionamientos de 8 horas, explicaciones tiradas de los cabellos, las cámaras de pronto dicen, no, echemos el hombro. Pues claro que hay una postura ideológica, claro que hay una postura política y claro que hay medios de comunicación que representan eso. Si de pronto nos resulta medio arcaico o es problemático para la generación TikToker hablar de ideología, de lucha de clases,
que no lo creo, porque hay estudios que dicen que los Zetas están siendo un poco más radicales que los millennials, pero si es que la terminología, digamos, es un problema, pues hay otras formas, ¿no? Este famoso lugar de enunciación que tiene que ver con el tema de la democracia, ¿no? Si es que tú tienes un montón de actores cuyo ámbito de intereses no son ampliar la democracia, hacer que la gente se estudie en el extranjero, se prepare más, tenga ideas más innovadoras para la producción, sino lo que tú quieres es estar cercano a los grupos de poder de siempre. Entonces, lo que tratarás de hacer es generar las condiciones políticas para que en esa balanza en la que se ha planteado la política que decíamos desde el inicio del programa, en esa balanza que lo que ahora parecería, digamos, plantear es, por un lado, sí, la política es una mala palabra, pero por otro lado, lo que está en disputa ya no es el comunismo, ya no es las ideologías, no. Lo que está en disputa es, digamos, la legitimidad básica y la obligación mínima del Estado de proveer dignidad a sus habitantes frente, en el otro extremo de la balanza, frente a la gente que dice, sumado al discurso de toda la vida, el Estado es el enemigo, el Estado y los impuestos, o sea, el individuo es la clave y toda idea de comunidad, toda idea de organización social, todo surderío, ¿no? A las categorías es atraso, es ancla. Entonces, yo veo que Ecuador no solo está desconectado de las tendencias globales de política internacional, o sea, es como al día siguiente de que los premios Nobel firman 350 científicos una carta que dice los tratados bilaterales, las poner en cortes internacionales, tratados que tienen que ver con patrimonios naturales, es una mala idea, no lo hagan. El Ecuador va y dice, no, esto queremos hacer. Siempre un poco a contramano, ¿no? A contrapelo, pero en plan rancio. Porque no solo es como estancarse, es realmente querer retroceder, ¿no? Querer retroceder a instancias en donde los derechos laborales, en donde los derechos de los trabajadores sean anecdóticos, ¿no? Y además bajo esta visera o bajo esta idea de el futuro es súper líquido, el futuro es innovación constante, los estados tienen también que actualizarse. Ahí hay este libro, El pueblo sin atributos, de Wendy Brown, que es buenísimo, que habla precisamente de eso, porque es en cierto modo una trampa inevitable. Si tú te pones a pensar, tanto los estados como los individuos nos vemos obligados a actuar desde una lógica empresarial, ¿no? A maximizar nuestro potencial futuro, a pensar siempre en dónde podemos invertir nuestros diversos capitales, a estar preparados para determinadas pérdidas con ciertos clústeres de inversión, que son redes de amistades que te pueden posicionar. Te pones a pensar ya empresarialmente y los estados son igual. Si es que tú quieres jugar una alternativa distinta, si quieres tener tiempo libre para ti, criar a tus hijos, lo que fuese, te expones a lo que se expone cualquier empresa, a la bancarrota, el escarnio, desaparecer. Claro, entonces esas condiciones parece que a buena parte de nuestra clase política y de nuestra clase empresarial les parecen chéveres, les parecen correctas. Porque es un poco el juego del cual han lucrado toda la vida. Luego, los empresarios de los cines, por ejemplo, se ponen de acuerdo para que un cine, digamos, independiente no funcione, pero tampoco se ponen a competir entre sí, ¿no? Entonces, claro, por ahí va un poco. Claro, ahora lo que es interesante frente a los tiempos anteriores es que el Estado hasta cierto punto, tal vez hasta el siglo anterior, tenía sentido, porque era el que administraba las cosas, pero este momento ya la democracia de ir y elegir el presidente no es tan representativa cuando vos no tienes ningún poder para elegir no sé, el dueño de Facebook o de Meta, por ejemplo. O sea, ya las corporaciones han asumido un poder tal que han disputado el sentido del Estado en la participación. El otro día alguien decía, un Estado puede vivir sin ministerios, pero no sin Google y todo el paquete de servicios que te dan, porque todo está condicionado, el funcionamiento institucional del Estado está condicionado a esta corporación y nadie puede votar por quién es el CEO o el manager de Google. Entonces, ¿cuál es el rol de la corporación en este momento y qué sentido tiene la democracia cuando ya son las corporaciones las que tienen el poder sobre nosotros? Eso es a lo que nos referimos críticos, digamos, yo me considero un crítico de la calle, para nada, me faltarían muchos libros para considerarme ya una persona, pues, con peso para influir sobre decisiones, ni mucho menos.
Pero claro, mucha gente de a pie observa esa lógica de la privatización de la política, que las grandes decisiones las toma otra gente y que las mega grandes decisiones en realidad están en manos de los Elon Musk, de los Page, de estas gentes, ¿no? Lo cual es cierto y eso plantea un reto y es uno de los temas problemáticos en el futuro inmediato. Porque si tú te pones a ver, Elon Musk, por ejemplo, es un representante político del far right ahorita mismo, ¿no? Es un vocero de algunas de las ideas más estrambóticas, pero desde luego es el dueño de uno de los medios de comunicación más importantes del globo y toma postura, digamos, a favor de los antiderechos, por llamarlo en una categoría un poco amplia, ¿no? Que es mucho más complejo que eso. Pero no solamente es, digamos, el poder político, son estas nociones de los diversos capitales existentes, ¿no? El capital político, el capital económico, que hemos sabido está siempre ligado a las élites, pero la base tenía de pronto el capital comunicacional o el capital simbólico a través del arte y de la cultura. Esta idea tan perniciosa de interpretar a Gramsci como un director técnico al que le tienes que sacar los secretos de la cancha y lo descifró la derecha diciendo que, la batalla cultural y no sé qué. Y el marxismo cultural. Y el marxismo cultural, siempre ver un poco cómo distorsionan, cómo toman categorías mucho más interesantes que esa perversión con la cual a veces se juega ya en el debate incluso público, en el debate político. A todo ello, yo creo que uno de los espacios interesantes es precisamente la política local, ¿no? O sea, el espacio parroquial, el espacio barrial, el espacio de la ciudad. Hay un libro que no me acuerdo, es Runciman, no me acuerdo el nombre del autor. Runciman, David creo que es. Se llama Política, fue un bestseller hace como 10 años, se titula Política, pero es un libro de divulgación muy interesante en el que habla acerca de la importancia de lo político y de la política, nuestra diferenciación clásica entre lo institucional y lo público, lo cotidiano, el grupo de vecinos organizándose porque la corriente del agua se puede llevar a la escuelita y tal. Entonces, yo creo que si bien es cierto, estamos avasallados por esta idea de la privatización de lo político, por la idea de la privatización y la corporativización de las decisiones políticas, no hay que olvidarse que a lo largo del siglo XX, por ejemplo, dice el Runciman en su libro, la exploración espacial fue posible gracias a la existencia del Estado. Gracias a la existencia de un Estado que le metió un montón de plata de los contribuyentes a ese programa espacial, ¿no? En un contexto pues, de Guerra Fría. La misma historia es con la red de carreteras de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué no tienen ellos una red de trenes como en Europa, que sería de pronto más propicio para partes de su geografía? Claro. No, es por decisiones político-militares, estratégicas, pero con plata de papá Estado, porque ¿qué empresa se iba a mandar el porcentaje además de riesgo de una inversión de esas características? Para las cosas realmente importantes, como lo que pasó hace 4 o 5 años, el COVID y la necesidad global de adelantar, de apurar una investigación que normalmente tomaría 25 o 30 años, hacerlo en 2 o 3 años, para lo cual se necesitó un financiamiento extraordinario. Buena parte de ese financiamiento vino de los estados, ¿no? Porque los estados siguen siendo, aún en la crisis en la que atravesamos, ese actor económico con una legitimidad suficiente para endeudarse de tal modo que un particular no podría, a pesar de los Elon Musk y los... No me acuerdo del man este de Virgin, que es como el Elon Musk de los años 80, ¿no? El tipo este que también estaba siempre ahí, de paracaídas y tal. Claro, el tema económico todavía no... Es lo que dice Stiglitz también en sus ensayos, ¿no? O sea, ojo con toda esta parafernalia anarcocapitalista, esta idea de que sí, que ya los estados no tienen sentido, no. O sea, ese es el discurso del que no carga todavía con la deuda, con la responsabilidad. Incluso Milei tiene que moderar un poco sus ínfulas cuando ya está cuando llega de la manejando la bestia, ¿no? Claro, David, para ir acabando, porque ya el tiempo nos come y como siempre hablar de política puede demorar más que la política mismo, y eso es lo interesante. Solamente preguntarte así como tu mensaje final. ¿Tenemos alternativa?
¿Qué nos ofrece la filosofía? ¿Qué nos ofrece desde la ciencia política? ¿Hay una esperanza realmente? ¿Y por qué hacer política en estos tiempos? Yo creo que desde luego los tiempos más hostiles son al mismo tiempo los más propicios para poder marcar distancias y comprender algunos elementos, ¿no? Em, yo fui criado en una escuela socialdemócrata, en realidad, a nivel personal y familiar incluso. Me he ido radicalizando con los años, pero en el sentido de entender la importancia de ciertas cosas tan básicas como la cordialidad, como la posibilidad de aprendizajes colectivos, como bajarse del carro, que a veces ocurre, ¿no? Que uno piensa la política como un escalafón, ¿no? Entonces, Claro. entraste ahí medio sirviendo los tés, después ya estás ahí tipeando las entrevistas, después estás ahí ya dando algún consejo, alguna tontera, después estás ahí haciendo algún enlace. Y claro, vas subiendo y eres asesor, La después ya eres famosa carrera. candidato. Eso que nosotros vemos proyectado en los grandes políticos, ¿no? Esta idea del autoritarismo, del caudillismo, de manejar la política como una parcela, de poner los intereses, incluso personales, por delante de los intereses del pueblo que confía en ti. Eso también ocurre a nivel micro, ¿no? Pero también a nivel micro, y yo soy testigo y trabajo con comunidades, bueno, ahora mucho menos, pero yo sí creo que la organización social, la organización campesina, la organización de jóvenes, la organización de mujeres, con todas las debilidades, con todas las trabas que puedan tener, con todos los caínismos que puede existir incluso en ese ámbito, no ha desaparecido ni desaparecerá y probablemente se irá radicalizando en la medida en la que las condiciones de vida obliguen a que tome uno posturas más claras ante las cuestiones políticas, ¿no? Y eso, bueno, es una cuestión paralela ya a las discusiones partidistas, a lo que ocurrirá con las elecciones, al desempeño que tendrán los partidos, pero yo creo que más a nivel ciudadano, si podemos ponerle, a nivel de la gente común, hay espacios que se están activando y más bien ahí yo lo que creo que sería interesante es irlos politizando, ¿no? En el sentido de poner de pronto ciertas categorías, ciertas lecturas, ciertos autores y también ir generando ciertas discusiones ya sobre las cosas más cercanas, ¿no? Sobre la administración de los presupuestos, sobre la lógica de las fiestas, los gastos que se hacen. Yo creo que sí, hay futuro y más bien es propicio. O sea, si tú te pones a pensar, con esto cierro, es absolutamente real lo que dice uno de los tuiteros de Milei, que se llama el gordo Dan, que es un misógino insoportable, pero es cierto cuando él dice, nosotros, unos gordos pajeros, ganamos una presidencia. Y es cierto y decadente en la medida en la que tú ves que buena parte de todo ese mensaje de la blogosfera facha es fácilmente desmontable, pero no desde el terreno en el que ellos juegan, ¿no? Claro, tienes que generar otros sentidos, tienes que ser capaz de disputar la ironía, que parecería un terreno ganado desde la extrema derecha, lo políticamente incorrecto, o sea, eso siempre fue patrimonio de los de abajo, porque Claro, claro. reírte era lo que te quedaba ante el patrón que tenía el poder real. Yo creo que hay que explorar eso, no tener miedo del humor, de burlarnos un poco, de reírnos un poco. Y creo que ese es el espacio propicio ahora. O sea, vivimos tiempos violentos. Y hay gente que cree, no, el presidente tiene unos huevotes, queremos que sea así, violento, porque necesitamos a alguien de pantalones, así. Yo creo que la izquierda tiene que apostar más bien a entender el momento propicio para la virtud, para el entendimiento, para la templanza, para la cordialidad, para la coherencia. Sí, David, bueno, la política como la cabeza de Medusa, cortas de una serpiente y salen dos más. Me he quedado con muchísimas preguntas. Ojalá en los próximos programas también podamos conversar. Democracia, violencia, el sistema electoral, todo lo que tiene que ver con la política, pues es, como digo, una pirámide que se va abriendo. Muchísimas gracias por estar aquí. A toda la gente que nos escucha en Diálogos Mundanos, siempre gracias por hacer posible esta iniciativa de revista de Mundana, revista de filosofía, un colectivo de personas que hemos creído que la filosofía tiene que ser algo
que toda la gente pueda utilizarlo desde su cotidianidad para transformar las realidades. Entonces, con eso, pues como siempre, agradecer a David, a Martín, que están en el máster, que hacen posible también la parte técnica, a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, que nos acolita con el espacio, y a toda la gente, pues recordarles siempre Mundana, un artículo diario, la revista cada 4 meses y una serie de eventos que procuramos que las personas tomen la filosofía como esta herramienta para construir esto que decía el David, espacios de comunidad, que en el diálogo nos encontremos y que desde el diálogo también podamos avanzar hacia encontrar alternativas, no quedarnos varados, y tal vez eso sea el mensaje final de la política. Así que bueno, pues a todos y a todas muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. A la Noe, que no pudo acompañarnos el día de hoy, darle un saludo de la virtualidad, y a la gente de Diálogos Mundanos de nuevo un saludo grande. Hasta la próxima.